Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 5 de noviembre, escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 13, del 8 al 10. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Queridos amigos, más claro de esto, solamente el agua. Aquí te está hablando de la síntesis de toda la ley. Tenemos que apuntar, dice, al amor, el amor. El amor significa, queridos amigos, esa caridad, pero total hacia el hermano y hacia la comunidad. Y por eso, en primer lugar, dice, lleva, que la única deuda entre ustedes hacia los demás, sea de vende y nada más, él la debe de. ¿Sabes qué es lo único que te debo? Es el amor. Eso es lo único que te debo. Yo quiere decir, queridos hermanos, y cada uno de nosotros nos debemos mutuamente el amor. Ya es la síntesis de toda la ley. Algunas veces pueden ya bastante en las casuísticas o en una ley específica, ¿verdad? Y nos quedamos sobre eso. Ya llegó leágina. Y hay una ley que sintetiza todo, y justamente que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. A ver, algo cierto. La ñandela ya el juno la ñande comunidad, ya el juno la ñandera pisabe, ya el juno hina peoña ñandía lleva. Nunca te ya podemos la iba ya. San Agustín decía de otra manera, queridos amigos, porque él decía: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. A ver, algo dice inalanderes al juno añetete, lleva la ñandera pisacuera, la ñande comunidad, ne mondamos aisho, donde ya pumo hay gente, de como hay en botado y la nembi, coben en mena, ne botado hay en atendeta la nembi, ¿por qué? Porque rejalju añetete. Queridos amigos, todas nuestras infidelidades, nuestros pecados, nuestros alejamientos del Señor, ¿saben qué, queridos amigos? Y tenemos que hacer un mea culpa, es nuestra falta de amor. Quiere decir que ñandé ya la pareína ñañe en vareía ya ese va el juve ñande ya ya, pero en el fondo anda ya el juve, porque a opilla ya pola iba ella peñan de la pisa concha, y por eso dice: por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Y allí luego entonces ya pura y el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor entonces lo busca todo, queridos amigos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.